Empecemos con el terror. Yo tenía 12 años cuando fui a visitar a mi prima Mariana al pueblo, donde vive mi tía. Siempre que voy, me gusta jugar en el patio porque es enorme, tiene gallinas, un huerto y un árbol gigante. Bueno, en realidad ya no era tan gigante, porque estaba seco, sin una sola hoja, y las ramas parecían huesos. De una de esas ramas colgaba un columpio viejo, hecho de una tabla y 2 cuerdas deshilachadas. El primer día, Mariana me dijo que ese columpio nadie lo usaba, que estaba ahí desde antes de que ella naciera. Yo le pregunté por qué y me dijo, porque se mueve solo, pero se rió como si fuera broma. Yo pensé que era puro cuento para asustarme, así que no le di importancia. Una tarde, mientras todos estaban adentro, viendo la tele, yo salí al patio. Hacía calor y se escuchaban los grillos. Me acerqué al árbol seco y vi que el columpio estaba quieto. Me senté. Al principio todo normal. Yo me empujaba con los pies para balancearme un poco. Pero de repente empezó a moverse más fuerte, como si alguien me diera empujones por detrás. Yo volteé rápido, pero no había nadie. Se me puso la piel chinita. Pensé que era el viento, pero el aire estaba completamente quieto. Me bajé y el columpio siguió moviéndose cada vez más rápido, hasta que chocó contra el tronco. Me paniqué y corrí adentro. No dije nada porque no quería que Mariana se burlara. Esa noche no podía dormir. Desde mi ventana se veía el árbol y vi que el columpio se balanceaba solo otra vez. No mucho, pero lo suficiente para que se notara. Me tapé con la cobija y cerré los ojos, intentando no pensar en eso. Al día siguiente, Mariana me retó a sentarme ahí de nuevo. Yo no quería, pero ella insistió. Nos sentamos juntas. Todo iba tranquilo hasta que sentí algo frío en los hombros, como unas manos que me detuvieron de golpe, pero tan fuerte que el columpio dejó de moverse en seco. Mariana me miró pálida y dijo, ¿sentiste eso? Antes de que pudiera contestar, el columpio empezó a girar, torciéndose con las cuerdas. Salimos, corriendo gritando, y mi tía nos regañó por estar ahí. Le contamos lo que pasó y nos dijo muy seria que no nos acercáramos más, que cuando ella era niña, una vecina de nuestra edad había desaparecido ahí mismo. La buscaron por todo el pueblo y nunca la encontraron. Lo raro es que ese mismo día el árbol amaneció completamente seco y el columpio siempre seguía moviéndose. Esa noche yo no pude pegar un ojo. Soñé que estaba en el columpio y alguien detrás me susurraba al oído que ya era mi turno. Me desperté sudando y vi por la ventana que el columpio se movía más fuerte que nunca. Me tapé la cara con la cobija y recé para que amaneciera rápido. Cuando me fui del pueblo, no quise ni mirar el árbol, pero antes de subir al coche, escuché como la tabla del columpio golpeaba el tronco una y otra vez, como despidiéndose. Desde entonces, cada vez que voy, evito ese patio, porque de verdad siento que, si me acerco, esas manos frías me van a volver a tocar. Siguiente historia. Ese día me quedé un rato más en el colegio porque teníamos ensayo de danza para el festival. La mayoría de mis compañeros ya se había ido, y solo quedábamos unas cuantas niñas en el salón de actos. Cuando terminamos, fui por mi mochila al salón y salí rápido porque el portero ya estaba cerrando. Mientras caminaba a mi casa, sentí que la mochila pesaba un poco más de lo normal. Pensé que tal vez era porque había metido la botella de agua llena, así que no le di importancia. Llegué, me quité los zapatos, saludé a mi mamá y subí a mi cuarto. Al abrir la mochila para sacar mis cuadernos, vi algo que no era mío, una libreta negra, como de dibujo, que no recordaba haber metido. Lo raro era que en la portada, con marcador rojo, estaba escrito mi nombre, Camila. La abrí, pensando que quizá me la había prestado alguna amiga para copiar apuntes. Pero no, la primera página tenía un mensaje escrito en mayúsculas: sé dónde vives. Pasé rápido a la siguiente y había otro: no le cuentes a nadie. Las letras eran grandes, desordenadas, como si alguien las hubiera escrito con prisa. Seguí pasando páginas y empecé a sentir que me temblaban las manos. Había dibujos a lápiz de mi casa, del parque donde juego con mi perro, incluso de la tienda de la esquina. Eran dibujos detallados, como si la persona que los hizo hubiera estado ahí varias veces. Entre las páginas encontré algo peor: fotos impresas, recortadas y pegadas. Todas eran de mí dentro del colegio, una en la fila de la cafetería, otra saliendo del baño, otra en el patio platicando con mis amigas. No eran fotos tomadas de lejos. Se notaba que la persona estaba muy cerca. Me puse a revisarlas con atención y en una, donde yo estaba tomando agua del bebedero, se veía un reflejo. En la parte metálica, el brazo y la cara medio tapada de quien sostenía el celular. Reconocí la sudadera y el corte de cabello. Era Iván, un compañero de mi salón. En ese momento sentí una mezcla rara de coraje y miedo. ¿Por qué Iván tendría algo así? Antes de que pudiera pensar qué hacer, mi celular vibró. Era un mensaje de un número desconocido: ya encontraste mi libreta. Me quedé congelada. No había forma de que supiera que en ese momento la estaba viendo, a menos que estuviera cerca. Y fue ahí cuando escuché 3 golpes suaves en la ventana de mi cuarto. Me giré despacio y vi una silueta, el uniforme escolar, la mochila colgada de un hombro.
No necesitaba verlo bien para saber que era él. Corrí al pasillo gritando por mi mamá. Ella subió rápido y lo único que alcanzó a ver por la ventana fue que alguien salía corriendo hacia la calle. Cerramos con seguro y ella llamó al colegio y a la policía. Al día siguiente, fui con mis papás a hablar con la directora. Le mostramos la libreta, las fotos y el mensaje. La policía también llegó para tomar la denuncia. Resultó que Iván ya había tenido problemas por seguir a otras compañeras y tomarles fotos sin permiso, pero nadie había podido probar nada. Hasta ahora, lo expulsaron del colegio y sus papás tuvieron que presentarse en varias reuniones con las autoridades. Yo me quedé con la sensación de que todo había sido demasiado fácil para él, que pudo acercarse a mí sin que yo me diera cuenta. Desde ese día, nunca me quedo sola después de clases, y antes de salir del colegio, reviso bien mi mochila, porque todavía me da miedo pensar en cómo hizo para poner esa libreta ahí, sin que yo lo notara. Siguiente historia. A veces me acuerdo de una niña que estaba en mi salón cuando íbamos en segundo. Se llamaba Natalia. Tenía 2 trenzas largas, oscuras, y siempre traía un listón azul amarrado al cuello, como si fuera parte del uniforme. Nunca hablaba mucho, pero rayaba todo con dibujos chiquitos de mariposas, lunas y cosas raras. Yo me llevaba bien con ella. Jugábamos a los acertijos, a veces compartíamos lunch. Y en una actividad nos tocó hacer un cartel del sistema solar, pero cuando le pregunto a mis amigas por ella, todas me dicen lo mismo, que no conocen a ninguna Natalia. Me empezó a dar vueltas la cabeza porque yo me acuerdo perfecto. Se sentaba a 2 lugares de mí. Tenía esa letra toda redondita que parecía de plumón, pero cuando pasamos a tercero, ya no estaba. Pensé que se había cambiado de escuela. Pero la profe nunca mencionó nada. Y si preguntabas por ella, nomás te veían raro. Un día, ya en sexto, nos tocó ayudar a limpiar el salón viejo de audiovisuales, ese que está en el pasillo del fondo, donde antes había proyectores y cosas de música. Yo estaba acomodando cajas cuando encontré una caja metálica con puros casetes. Casi todos estaban rotos o sin etiquetas, menos uno que decía Natalia con plumón azul. Lo guardé por pura curiosidad. En mi casa todavía tenemos un reproductor de esos viejitos, porque a mi papá le gusta. Esa noche me esperé a que todos durmieran, puse el casete y le di play. Al principio solo se escuchaba estática. Luego empezó una voz muy bajita, como si alguien estuviera pasando lista. Decía nombres, uno por uno. Algunos conocidos, otros no, pero cuando llegó a uno, se trabó. Se escuchó como si alguien hubiera susurrado algo directo al micrófono. Me dio tanto miedo que lo apagué. Esa misma noche soñé con Natalia. Estaba parada en el pasillo de la escuela. No se movía. Tenía el listón azul flotando como si algo invisible lo estuviera jalando hacia arriba. Me veía fijo. Sin decir nada, me tapé con la cobija y no quise ni abrir los ojos. Al día siguiente me armé de valor y fui temprano a la escuela. Me metí al salón donde la vi por última vez. Ahora lo usan para guardar bancas viejas. Olía a cerrado como a polvo mojado. Caminé despacito hasta la esquina donde ella se sentaba. Había una banca que tenía talladas 2 trenzas y un símbolo raro, como una especie de espiral con rayitas. Lo toqué con la punta del dedo y escuché un susurro clarito detrás de mí. Me volteé rápido, pero no había nadie. Y lo peor, la cinta que había dejado guardada en mi mochila ahora estaba sobre la banca, enrollada con el listón azul. Sentí que se me iba el aire del susto. Me paniqué. Salí corriendo y ya no regresé. Después de eso, la directora mandó cerrar ese salón por seguridad. Pero todos los días, al llegar en la mañana, la puerta está entreabierta, como si alguien la abriera desde adentro. Y lo más raro es que siempre hay una banca afuera, nada más una. Y colgando de ella, un listón azul. Yo no he dicho nada, pero sé que ese símbolo que tenía tallado es el mismo que rayaba Natalia en sus hojas. El mismo que está ahora en la banca de afuera. Y aunque nadie se acuerda de ella, yo sí, porque desde que apareció ese listón, he empezado a soñar con otra cosa, con mi nombre, dicho en esa misma voz bajita, justo después de Natalia, como si la lista todavía no estuviera completa. Siguiente historia. Ese domingo estaba aburridísima. Mi mamá salió a almorzar con una tía y me dejó sola en el depa. Ya había hecho mi tarea y no tenía ganas de ver TikTok, así que me puse a limpiar mi closet, que lo tenía hecho un caos. Empecé a sacar ropa vieja, cajas con libretas, una bufanda que ni me acordaba que tenía, y cuando llegué a la parte de arriba, en el entretecho, sentí algo atascado al fondo. Era un cuaderno forrado con cinta gris. Pensé que era alguno de mis diarios de cuando era más chica. Me dio curiosidad y lo abrí, pero la letra no era la mía, ni de mi mamá. Era letra rara, de adulto.
pero escrita con lápiz, como con prisa. Al principio eran frases sueltas. Hoy salió con el uniforme. Se comió solo la mitad del desayuno. Volvió a las 4:07 p.m. Pensé que era alguna lista de alguien, o tal vez un diario viejo de otro inquilino, pero cuando seguí leyendo, me dio escalofrío. Hoy se puso suéter blanco con jeans. Salió a las 7:34, sola. La mamá no se da cuenta, se ríe cuando no la ve, ya sabe que la miro. Ahí se me fue el aire. Cerré el cuaderno, me quedé congelada. Lo abrí otra vez y vi que algunas entradas eran de fechas recientes. Una decía, jueves. Se quedó sola, no cerró la ventana del baño. Ese jueves, mi mamá había salido justo después de almuerzo, y yo sí dejé la ventana entreabierta. Lo agarré y bajé corriendo. Cuando llegó mi mamá, se lo mostré, lo leyó entero, con la cara pálida. Me preguntó si había dejado entrar a alguien, si algún amigo había venido, si había notado algo raro. Le dije que no. Esa misma noche revisamos todo el depa, y en la ventana del baño, la malla de afuera estaba suelta, no rota, pero como si la hubieran despegado. Era una ventana chica, que da al patio común del edificio. Cualquiera podía subirse desde ahí. Mi mamá llamó a la policía. Vinieron a revisar. Dijeron que no había señales de que alguien estuviera ahí ahora, pero el cuaderno era real. Lo tomaron como evidencia. Nos dijeron que estuviéramos atentas. Yo ya no podía dormir. Me sentía observada todo el tiempo. No quería ducharme sola, ni quedarme sin ruido. Cerraba todas las cortinas, todas las puertas. Una noche, como a las 11, escuché pasos en la escalera del edificio. No eran muchos, solo uno, como si alguien subiera muy lento. Apagué la luz de mi cuarto y me asomé por debajo de la puerta. Vi sombra, alguien parado justo afuera. No se movía, no tocaba, solo estaba ahí. Me tapé con la cobija, no quise ver más. A los pocos días, la policía nos llamó. Habían descubierto que el antiguo dueño del departamento nunca devolvió las llaves, que vivía en el mismo edificio, en un piso más abajo, y que había entrado varias veces sin que lo supiéramos. Cuando él salía a trabajar y veía que mi mamá se iba, subía al depa. Nunca robó nada, solo dejaba notas, observaba. Lo detuvieron. Tenía otros antecedentes, nada muy grave, pero ya estaba fichado. Desde entonces, cambiamos todas las cerraduras, pusimos cerrojo extra en las ventanas. Mi mamá ya no me deja sola tanto tiempo, y aunque han pasado semanas, cada vez que entro a mi cuarto, reviso debajo de la cama, el closet, la ventana, todo, porque lo peor no fue encontrar ese diario. Lo peor fue saber que alguien ya había estado ahí, mucho antes de que yo lo supiera. Siguiente historia. Mi abue ya está grande y casi no se puede mover, así que mi mamá y yo nos fuimos a quedar con ella un fin de semana. Su casa es viejita y huele raro. Con ella un fin de semana. Su casa es viejita y huele raro, como a humedad y flores secas. Yo tengo 12 años y la neta me la paso aburrida allá, porque no hay wifi ni tele ni nada. El sábado en la tarde, mientras mi mamá limpiaba y mi abue dormía, me puse a revisar unas cosas de un cajón. Ahí encontré un celular viejito, de esos que todavía tienen botones. Era de mi abue, pero ya no lo usaba desde hace 1000 años. Pensé que estaría muerto, pero cuando lo prendí, encendió. Hasta me emocioné porque dije, chance tiene jueguitos antiguos o algo. Me metí a la galería. Al principio, todo normal. Fotos de flores, del patio, unas de mi abue cuando todavía caminaba. Pero luego, empecé a ver fotos raras. Muy raras. Había imágenes de gente que no conocía, como si estuvieran dormidos o no supieran que los estaban tomando. Algunas eran oscuras. Apenas se veía la cara de las personas. Lo peor fue que una de esas fotos tenía el mismo sillón donde yo estaba, sentada. O sea, el mismo, igualito, con la misma cobija floreada que traía encima. Se me puso la piel chinita, pero traté de no paniquear. Pensé que tal vez mi abuelo compró de segunda y ya venía con esas fotos. Pero al otro día, seguía pensando en eso. Y en la noche, cuando todos ya dormían, el celular se encendió solo. No estoy exagerando. Yo lo había apagado, te lo prometo. Y lo dejé boca abajo en la mesa del comedor. Fui a verlo. Tenía una notificación, pero el celular ni siquiera tenía chip, ni señal ni nada. Aún así, decía, nueva imagen guardada. Me metí a la galería y casi se me va el alma del susto. La nueva foto era mía, dormida, con la misma pijama que traía esa noche, y lo más feo es que la foto estaba tomada desde adentro del closet que está frente a la cama de mi abue, donde yo dormía. Cerré el celular, lo apagué, lo aventé lejos y me tapé toda con la cobija. No quería moverme, no quería respirar, ni abrir los ojos hasta la mañana siguiente. Me desperté con los ojos hinchados y la cabeza como si no hubiera dormido nada. Fui directo al bote de basura del patio y aventé el celular ahí, entre cáscaras de plátano y papel mojado. Pero en la noche estaba otra vez ahí, en mi almohada, con la pantalla encendida, con otra foto nueva. Esta vez era mi mamá dormida, en la silla de al lado, con su cabeza recargada en la pared. Ahí sí me solté llorando. Desperté a mi mamá, le conté todo, le enseñé el celular y por suerte, me creyó. Me abrazó fuerte y lo guardó en una caja con cinta y todo.
Al otro día, lo llevamos lejos. A una iglesia vieja en el centro y lo dejamos ahí en una banca, como si fuera un paquete olvidado. Nunca más regresamos a dormir a casa de mi abue. Mi mamá la trajo a vivir con nosotros. Yo no quiero saber qué pasaba con ese celular, ni quién tomaba las fotos, ni cómo. Solo sé que esa cosa no era normal y desde entonces, si veo un celular viejo, me da cosa tocarlo. Aprieta el video que aparece en pantalla, please, nos vemos ahí.